Olímpicos de la era moderna. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad fueron abolidos en el año 393 de la era cristiana por el emperador Teodosio I el Grande por considerarlos vinculados a las creencias paganas. Pero 1503 años después, renacieron cuando el 6 de abril de 1896, el rey Jorge I de Grecia proclamó la apertura de la primera Olimpiada de los tiempos modernos en el Estadio Panatenaico de Atenas. El estruendo de un cañón retumbó. Las palomas se elevaron y los coros saludaron la bandera griega y azul blanca izada en el asta olímpica. Se cumplía así el sueño del barón Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, quien desarrolló la idea de revivir los antiguos Juegos Olímpicos sobre una base en que la rivalidad internacional en el terreno deportivo promovería la amistad internacional en campos más amplios. Además de que en las reuniones atléticas producirían beneficios educativos, basándose en los griegos, quienes como seres pensadores desarrollaron sus sistemas educativos preocupados por alcanzar los ideales de perfección del hombre como ser integral. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se desarrollaron en Atenas, Grecia, entre el 6 y el 14 de abril de 1896, con la participación de 13 países. Alemania, Austria, Australia, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Suecia, Suiza y, por supuesto, Grecia. Acudieron 311 deportistas, de los cuales 223 eran griegos. Por solo 88 del resto de delegaciones, todos hombres. No hubo ninguna representación femenina. La justa constó de 43 pruebas en 9 deportes. Atletismo, levantamiento de pesas, lucha, esgrima, tiro, ciclismo, gimnasia, tenis y natación, cuyas pruebas se disputaron en mar abierto. No hubo medallas de oro por motivos económicos. Se entregaron preseas de plata y ramo de olivo de Altis a los ganadores, medalla de cobre y ramo de laurel para los segundos y el diploma a todos los participantes. Estados Unidos dominó en las pruebas de atletismo, Francia en las de ciclismo y esgrima, Alemania en gimnasia, los británicos en tenis y los húngaros en natación. El punto culminante de la primera cita olímpica y el nacimiento del primer ídolo fue en la prueba de maratón, donde el júbilo estalló cuando un pastor griego de 25 años, Spiridon Louis, se convirtió en el primer héroe del movimiento olímpico. La maratón se llevó a cabo en el mismo lugar donde ocurrió la célebre batalla de Maratón, sobre el trayecto de 40 kilómetros que separara las ciudades de Maratón y Atenas. Spiridon se preparaba por medio del ayuno y de la oración. Y según comentarios de la época, pasó la última noche de rodillas a la luz de los cirios, ofreciéndose a sus imágenes sagradas. Tras la victoria, fue acogido como héroe y recibió multitud de regalos. Entre ellos, 365 comidas gratis y hasta se le ofreció la mano de una doncella. Desde entonces, la máxima cita del deporte mundial se celebra cada 4 años en una ciudad diferente, escogida previamente por los miembros del Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos dan inicio con la ceremonia, que es la apertura. Según lo dispuesto en la Carta Olímpica, varios elementos conforman la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. La mayor parte de estos elementos se establecieron en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. La ceremonia suele comenzar con el izamiento de la bandera del país donde se realizan los Juegos, así como la presentación del himno nacional. Más tarde se presentan manifestaciones artísticas de música, canto, danza, teatro, entre otros, de la cultura de ese país. Después de la parte artística de la ceremonia, se realiza el desfile de los atletas, agrupados por país, en el Estadio Olímpico. El contingente de Grecia es tradicionalmente el primero en entrar al estadio con el fin de honrar a los orígenes de los Juegos Olímpicos. Enseguida, las naciones participantes ingresan al estadio alfabéticamente de acuerdo al idioma hablado, en la sede de esa edición. El contingente del país anfitrión es el último en entrar. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la bandera griega entró de primero al estadio. Sin embargo, la delegación de Grecia entró último. Los discursos dan formalmente la apertura de los Juegos. Por último, la antorcha olímpica ingresa al estadio y se enciende el pebetero olímpico.
La esgrima, conocida también como la esgrima deportiva, para diferencia de la esgrima histórica, es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes debidamente protegidos que deben intentar tocarse con un arma blanca, en función de la cual se diferencian tres modalidades: sable, espada y florete. Su definición es arte de defensa y ataque con una espada, florete o un arma similar. La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y técnicas que se desarrollan en su origen para un manejo eficiente de la espada en los duelos. La esgrima artística es una modalidad actual que incorpora elementos de la esgrima histórica junto a artes del espectáculo. Al final del siglo XVI comienza a ver la luz en Europa distintos manuales de la disciplina. Esta acaba de instituirse como deporte a finales del siglo XIX, cuando las armas blancas ya no se destinan a la defensa personal. Se adopta entonces la lengua francesa en la terminología del reglamento. La esgrima está presente en la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, aunque solo en categoría masculina. Se incorporó a la categoría femenina en 1924. La esgrima consiste en tocar al adversario con la punta del arma, pero no se trata de tocarla en cualquier parte. Con el florete, por ejemplo, marcar un punto, hay que alcanzar al adversario en el tronco. Los toques en el brazo o una pierna, la cabeza o en el cuello no son válidos. En el caso de la espada puedes tocar desde la punta del zapato hasta la máscara. Los toques en la espada son válidos en todo el cuerpo. En el caso del sable, en el sable puedes tocar brazos, tronco y máscara. Los puntos en las piernas no son válidos. El arbitraje es muy difícil, pues los esgrimistas son muy rápidos y los árbitros tienen que observar el lugar preciso donde se produce el toque. Desde 1934, el arbitraje eléctrico ha simplificado el trabajo de los árbitros, pero requiere equipo especial. Un cable eléctrico une la punta del florete a un aparato de control que vigila a los árbitros. Pasa a través del florete, luego por una manga de la chaqueta y sale en la espada del esgrimista. Gracias a un embobinador, ese cable se larga o se retrae cuando el deportista avanza o retrocede en el campo del duelo. Cada El atletismo. El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo. El atletismo abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. El vocablo atletismo procede de la palabra griega atletes, que se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio, haciendo notar que dicha palabra griega está relacionada con el vocablo aetos, que es sinónimo de esfuerzo. La longitud es uno de los 4 saltos del atletismo. Consiste en hacer un salto lo más largo posible. Es un salto horizontal. El atleta corre, bate y entonces salta lo más lejos posible. Cae en un foso de arena. En una competición, un atleta tiene 3 saltos. Los 8 mejores pasan a una fase final y tienen 3 oportunidades más. Cada salto, el atleta puede emplear 1 minuto en hacerlo. Además, hay otra norma que dice que el atleta no puede pisar la línea de batida. Si el atleta la pisa, ese salto se cuenta como nulo y no se contabiliza. Un salto tiene 4 partes. La primera, que es la carrera, la batida, la fase de vuelo y la caída. Las carreras de relevo son carreras en equipo de 4 componentes, en la que un corredor recorre una distancia establecida. Luego pasa el siguiente corredor un tubo rígido llamado testigo y así sucesivamente hasta que se completa la distancia total de la carrera. Vale aclarar que el pase del testigo debe realizarse dentro de una zona establecida de 18 metros de largo. Natación es simplemente eso, nadar. Y aunque la mayoría de la población mundial puede hacer esto, les aseguro que practicarlo como deporte es bastante diferente. Para empezar,
La natación está dividida en dos tipos, natación de velocidad y natación de resistencia. Ambos preparan de manera un tanto diferente a sus nadadores, pues los nadadores velocistas trabajan mucho su velocidad, mientras que los fondistas o nadadores de resistencia trabajan más la resistencia a la velocidad que la velocidad en sí, pero aún así eso no significa que sean lentos. En la natación existen 4 estilos básicos de nado, los cuales son crawl, dorso, pecho y mariposa. Algunos nadadores son especialistas en cada una, llevándolos a concentrarse única y exclusivamente en una prueba. El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma interrumpida desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, habiendo sido previamente deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904. El gran dominador de la competencia masculina ha sido históricamente la selección de Estados Unidos. En las 18 ediciones disputadas han ganado total de medallas 17, 14 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos. En la ceremonia de clausura, los portadores de bandera de cada país participante entran en el estadio, seguidos los atletas que entran en su conjunto, sin distinción nacional. Luego de los discursos protocolares, la llama olímpica del estadio se extingue. Finalmente, el próximo país anfitrión presenta unas breves muestras de arte y cultura. ¡Que sí! ¡Ya, ya! ¡El zorro! Pero no, mira que hace un calor. Tengo que lanzar un plomazo, ¿no? Para que se con mi espada.